etcétera, o por algún acontecimiento de la vida diaria, está opuesto a lo que se identifica con ese color, entonces se siente irritado. La observación de sí, la autoobservación, le tiene que indicar en qué estado de ánimo queda al estar frente a ese acontecimiento. Y ese procedimiento le registra y le evita identificarse y le evita caer en la reacción. Pero además de eso, en la noche o a cualquier hora del día que le quede tiempo o lo pueda poner al servicio de su obra, en lo que llamamos tiempo, pues va a un lugar adecuado, sereno, limpio, que tenga higiene satisfactoria para la salud. ¿Por qué? Porque va a respirar, y no puede ir a respirar morbosismo, no puede ir a respirar miasmas, porquerías, tiene que respirar sanamente. Entonces el lugar tiene que estar sano. Por eso es que se pide que se higienice el lugar. Entonces en ese lugar adecuado, y ojalá siempre en el mismo lugar, la persona se pone cómodamente, usa una sana, la que le guste, la que quiere, siempre observando, evitar aquellas que le gustan porque se duerme, ¿no? Y en esa condición empieza a hacer un análisis intelectual, que le va a permitir a la persona recordar o traer al tapete de la actualidad todo lo que vivió durante el día, todas esas cosas que le pasaron, sus estados de ánimo, y se pone sereno, tranquilo. Después de que hace eso, recuérdese algo del quinto evangelio. El maestro dice, el intelecto puesto al servicio de la doctrina es maravilloso. No es rechazar el intelecto, es ponerlo al servicio de la doctrina. Está creado lo mismo que lo demás con nosotros, y es de hecho, y debemos es que saberlo usar. No es la cosa en sí la que es dañosa, sino el mal uso que hacemos de ellas. Entonces, hecho ese análisis, se pasa al segundo aspecto, que es el análisis introspectivo. Se ha hecho a nivel intelectual, luego se pasa al análisis introspectivo de segundo nivel, denominado psicoanálisis. Y en el psicoanálisis la persona va a encontrarse por dentro de sí mismo todos y cada uno de los eventos del día. Se acuerda qué le sucedió al despertarse, pero eso es a la inversa, ¿no? Vamos a empezar entonces de para atrás para que quede como es. Se acuerda el momento en que se ubicó en la silla o se acostó. Sigue para atrás, ¿de dónde viene? Viene del altar de hacer oración. Sigue para atrás, entró a la alcoba, a la habitación. Sigue para atrás, venía del baño. Les aconsejo, llegamos a ese punto. Antes de ponerse a hacer estos ejercicios, por favor, registren la casa. Cierren las ventanas, cierren las puertas, apaguen las luces, revisen el tanque sanitario si el agua se está saliendo, revisen la cocina, no esté encendido un fogón, revisen todo. ¿Para qué? Para que cuando estén allá sentados no tengan la impresión aquí en la mente, que no los deja concentrarse. Hay que ser metódicos, hay que tener alerta, hay que tener sistema de vida organizado. Entonces ya hecho así, sigue de para atrás hasta que llega cuando llegó a la casa, cómo venía en la buseta o cómo manejó el carro, si lo engarajó o no lo engarajó. Es posible incluso que si no lo engarajado se acuerde y se pare y lo engaraja primero, ¿no? No sea que se quede dormido y lo deje afuera. Todo eso se sucede, fíjense que todo es beneficioso. Y sigue de para atrás hasta que llegan las horas de la mañana en que se despertó en la cama. ¿Sí? Y hecho todo ese proceso, entonces lo somete al bisturí de la disensión, del defecto, con mucha serenidad, sin ningún conflicto. Hay que acostumbrarse, hay que aprender a hacerlo, sin conflicto con ese señor que está ahí, que a veces uno los ve caminando y vestidos con corbata. Ve así, sin eso, sin conflicto, observarlo actuar y ver dónde es que está actuando, en qué momento, en qué lugar, en qué centro de la máquina humana, qué reacción causó.
Y una vez que se vio eso, entonces hay que dejarlo allí, hacer oración a la bendita Madre y dejarlo ahí para poderlo observar y poder entender por qué se sucede eso. Ese es el proceso que nos va a llevar a comprender el defecto. Hasta tanto no se ha llegado al paso de la comprensión, no hay material psíquico trabajado para eliminar. No lo hay. Entonces sale sobrando la práctica. No lo hay. Entonces sale sobrando la práctica, puesto que nos servirá únicamente para llenarnos de vigor y para sentir ciertas satisfacciones y otras cosas, pero no sirve para eliminar porque no hay nada que eliminar. A mí llegan y me dan una pala y una carretilla y me dice, maestro, por favor que me saque toda la arena que está aquí en el salón. Yo llego con la pala y la carreta y entro aquí, no hay arena, ¿qué hago? ¿Qué voy a eliminar? Nada, perdí traía la pala y la carretilla. Así nos pasa en eso. Si no hemos hecho el trabajo de autoobservación, de observación del medio, si no hemos hecho toda esa exploración, si no nos hemos dispuesto en comprensión, ¿qué vamos a eliminar si no sabemos qué tenemos dentro, ni qué hemos hecho? Entonces, cuando ya eso está hecho, ahí sí hay materia prima para llegar al arcano, y allí en el arcano pedir a la Madre Divina que por favor elimine eso que ya sabemos que es nocivo. De lo contrario, no. Ahora bien, la comprensión. Observen esto, no es justo, no se ajusta a ninguna lógica que la persona diga que perdonó a fulano de tal y cuando lo ve le da sudor de soberbia. ¿Qué significa eso? No ha habido perdón. Otros pierden kilos de peso cuando ven venir al otro que les hizo la cosita por ahí. ¿Qué sucede con eso? La persona no ha comprendido. Quien no ha comprendido no está en condiciones de perdonar. Esa es la realidad. Hay que comprender. Cuando se comprende, entonces todos los soportes que sostienen el basamento en que está edificado el proceso defectuoso desaparecen. Y al desaparecer esos soportes, ese basamento se agrieta. Al caerse ese basamento, por su propio peso cae la estructura egoica. Pero hay que comprenderla. Y la comprensión es eso. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que pagar, hay que pagar. Eso no es historia, es un hecho real. Y si no lo hacemos así, pues yo me temo que el tiempo pasa, nosotros somos estudiantes y no hemos sacado ese 20 que exigen aquí para cursar una materia bien cursada, sacar 20. Bueno, de pronto sacamos 20 ideas, pero no desarrollamos el trabajo. Así es una parte. Esto es muy extenso, es muy bello, es muy interesante. Por ejemplo, las formas de la práctica de ese arcano. Todas las formas de cómo nosotros ir manejando, aprendiendo a manejar todo este procedimiento oculto de la muerte. Oculto. Y las personas se preguntan a veces, bueno, ¿y por qué oculto si todo eso que el maestro dijo yo lo conozco, yo lo encuentro por ahí en los libros y lo oigo le escucho a la gente? Bueno, hermanos, hay que comprender una cosa. Lo oculto realmente es la cosa en sí. Y la cosa en sí nunca se dice en palabras, nunca se palpa en objetos. La cosa en sí es lo verdaderamente oculto y es lo único que se enseña a través de la conciencia. En otras palabras, lo oculto es lo único que se puede evidenciar con la conciencia. Eso es lo que se llama oculto. Y uno tiene que seleccionar de esa enseñanza oculta que recibe de su parte interna, desde todo punto de vista de maestros, misioneros, etcétera, que de eso puede seleccionar para su trabajo y qué de eso puede aplicar para sí mismo y qué de eso corresponde a la instrucción global. Hay que hacer selecciones de entusiasmo, porque si no dañamos el trabajo. Yo me temo que mucho de lo que les he dicho en el día de hoy, tanto en la mañana como ahora, no tiene nada que hacer en primera cámara.
Así que los misioneros deben tener cuidado para seleccionar sus materiales. Es posible que haya la posibilidad de comparaciones, de funcionar. Observen entonces la gran posibilidad que tenemos con la ciencia de la meditación. ¿Por qué es necesario meditar? ¿Por qué el maestro nos pidió que nos hiciéramos meditantes? ¿Y por qué nos dijo el maestro que convirtiéramos los centros gnósticos en centros de meditación? Ahora bien, en cuanto a los aspectos científicos, como les decía en la mañana, ciencia es una sola y es de carácter divino. Es lógico que se estudia, se investiga técnicamente, con instrumentales, etcétera, y respetamos eso profundamente y sabemos que se han logrado mucho se ha logrado para beneficio también de la humanidad. Pero en el fondo, en el sí de las realidades, ciencia es una sola y es la ciencia gnóstica. Bien, en esa búsqueda de los hombres para investigar y para regenerarse y para muchas otras buenas intenciones, hay grandes maestros de meditación y hay grandes personas instruyendo sobre meditación y hay una cantidad de procedimientos, una cantidad de métodos, y mi apreciación es la siguiente: hay que distinguir entre la metodología y lo que es la meditación, porque las técnicas o las metodologías sirven para educar el cuerpo físico y sirven para educar la mente, sirven para educar nuestro sentimiento, pensamiento y voluntad. Pero meditar realmente no se puede decir con palabras qué es. Lo que se puede hacer en la meditación es hacerlo y unirse íntimamente con su ser en la meditación, eso sí, y cada uno de ustedes lo puede lograr. Cuando ustedes lo hayan logrado, estoy seguro de que no tendrán palabras para explicar eso. Entonces estarán de acuerdo de que la meditación no se puede explicar con palabras, pero sí se puede lograr mediante el entusiasmo que se incrementa en ustedes a través de personas que lo han hecho y que muestran soluciones logradas a través de ese procedimiento. La meditación nos sirve para corregir deficiencias físicas, deficiencias mentales, deficiencias en todas y cada una de las apreciaciones de nuestro mundo externo y de nuestro mundo interior. La meditación sirve para todo eso por la sencilla razón de que para meditar se requiere aprender a respirar. Obsérvese bien, una cosa es metodología, otra cosa es meditar. Entonces, aprender a respirar correctamente. Eso significa estudiar las 4 formas de respiración y usar la más indicada, que es la respiración dirigida. Se llama en los aspectos de escolaridad respiración profunda, respiración completa, lo que quieran, pero para mí es respiración dirigida, porque uno mismo se autodirige en la respiración y le aplica su imaginación y le aplica su voluntad y la lleva como uno lo siente que debe ser. Entonces esa respiración dirigida es rítmica, profunda y suave, haciendo mover el diafragma. Ahora bien, analicemos ese punto. Si todos ustedes tuvieran ya la capacidad de respirar correctamente, ¿estarían en el estado de salud en que se encuentran? No podría ser de ninguna manera, porque está comprobado física e íntimamente que el proceso exacto de la respiración regenera nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema mental. Y por ese medio se regenera todo nuestro sistema celular. Observen el primer provecho a nivel de la salud física dado por querer aprender a meditar.
hay que aprender, observe lo siguiente. Se dice en la ciencia gnóstica, está determinado así, que nosotros tenemos que crear la necesidad de morir. Porque muchos de ustedes, todos saben que hay que morir. Y todos tienen los libros, y todos leen, e incluso dan instrucción pública muchos. Pero no mueren. ¿Por qué? Porque no han creado en sí la necesidad de la muerte. Eso significa que no hay comprensión sobre el proceso doctrinal. De la misma manera, necesitamos entonces crearnos la necesidad de meditar. Al crear esa necesidad en nosotros, le damos prioridad. Entonces no será una necesidad superflua, aquella de porque me vean sentado 2 horas y crean que estoy meditando. ¿Ven? Sí, porque eso también se sucede. Por ejemplo, irse a meditar después del almuerzo, eso yo no lo acepto, ni lo creo. Se van a hacer la siesta. Sí, eso no es meditar. Entonces son disfraces. Entonces de esa forma nos damos cuenta que se requiere crear una necesidad en nosotros, si es que llegásemos a pensar que no tenemos la necesidad de hacerlo, o que la necesidad ya está establecida. Si la necesidad está establecida, yo la comparo. Quien tiene necesidad de alimentarse porque tiene 3 días sin comer y le brindan la oportunidad de hacer el alimento, ¿qué es lo que hace? Toma el alimento, ¿verdad? Porque esa es su necesidad. Y es una verdadera necesidad. Ahora, el que tiene una necesidad, la de meditar, y se le da el salón, el instructor y la hora, y no va a meditar, ¿qué pasa? Sencillamente no hay una real necesidad, él tiene que crearla. Tiene que darse en él esa necesidad. ¿Cuándo se da esa necesidad? Cuando cumple con el primer mandamiento de la ley de Dios. O sea, cuando cumple con el primer fundamento de la alquimia, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, es posible que tenga un hermanito que no lo ve desde niño, ¿no? Por alguna circunstancia del destino. Y el día en que lo van a consagrar de gnóstico, entonces le llega el hermanito a la casa. Precisamente unos 10 minutos antes de irse para el lugar. Entonces él tiene que decidir. O se pone a hablar con el hermanito sentimentalmente, hace muchos años no lo ve, o decide cumplir con el primer mandato de la alquimia y se va a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso comparándolo con un hermano es entrañable, es duro, pero es necesario. Entonces tendrá que haber, debe haber y existe una explicación para dársela al hermano, para que lo espere mientras regrese y va y cumple con esa función que le da preponderancia o le da el verdadero sitial a la presencia de Dios en sí mismo. Otros, llega la hora del ritual, es que hoy por primera vez hoy van a presentar en televisión los 10 mandamientos, una película esotérica, bellísima. Toca que me perdonen el ritual y se queda viendo la película. Ese tampoco ama a Dios sobre todas las cosas, él tiene que crear la necesidad de cumplir con ese mandamiento. Y así vamos creando nosotros basamentos que nos permiten adiestrarnos en la obediencia al mandato divino. Tal vez es un poco incomprensible, pero son las formas de verlo por decisión personal y la persona lo va logrando poco a poco. Cuestión de valores, y uno tiene que valorar lo que está haciendo, darle su justo valor a ese estado de regeneración que se quiere buscar. Y así lo van logrando, poquito a poco. Yo entiendo que hay dificultades, eso es muy serio y todo lo que se quiera, pero hay que irlo haciendo, poquito a poco. Deben orar mucho, pedir ayuda. Miren, en mi poder hay 2 cosas importantes para ejemplarizar esto. Primero, hay un trabajo que lo viví en el mundo interno sobre una asamblea que se llamó, o yo la llamé, la asamblea del oscurantismo, donde en forma muy especial asistí, ¿no? Pero así de metido, ¿no? Porque eso no lo aceptan ellos. Yo me camuflé ahí y estaban reunidas las más altas jerarquías de las sombras, planificando cómo entorpecerle la iniciación a los hombres. Yo tengo todo eso escrito, el acta yo mismo la saqué, porque todo eso me lo viví con suficiente conciencia.
Y entonces yo lo tengo escrito. En cualquier momento hasta se lo explico para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros estamos manejados por fuerzas extrañas a nosotros. La otra anécdota es que yo era guardián de un templo cuando me inicié en la gnosis y trabajaba en una empresa y hacía trabajitos extras, es decir, hacía dibujitos para carátulas para libros y ilustraciones de libros, y con eso yo pues, así como dicen, ¿no?, redondeaba un poquito el sueldo de la semana. Y entonces una tarde, el ritual era a las 6, y yo tenía que coger bus a las 5 de la tarde para poder llegar al lugar. Pero una tarde, cuando ya me iba a ir, me llaman por teléfono a la empresa: ¿está ahí Rincón? Sí, yo salí, sí, como no, a la orden. Le habla aquí Julano de tal, ya me hiciste el dibujo. Sí, está terminado desde el jueves. Ah, me espera ahí, ya voy por él. Y yo pensando en la necesidad, pues entonces yo dije, lo voy a esperar. Él me tenía que pagar 700 pesos. Y lo voy a esperar. Las 5:30 y no llegó. Las 6 y no llegó. Las 6:30 y no llegó. Las 7 y no llegó. Y yo con hambre y perdí el ritual y no cumplí con mi puesto. Me fui para la casa. Pero a los 15, él no volvió más. A los 15 días me vuelve a llamar por teléfono, como a las 4 de la tarde. ¿Está ahí Rincón? Sí, aquí estoy a la orden. Ah, mira, disculpe, no pude ir por el dibujito, pero lo necesito urgente hoy. Entonces me esperas y ya voy para allá. Ok, cómo no, venga. A las 5 de la tarde me vestí y me fui para mi ritual. Yo no supe de dibujito, ni de qué iba a llegar o no iba a llegar el cliente. Cuando salí del ritual, se gastó más o menos 1:30, me fui para la casa, de modo que caminando, porque era lejos y el autobús no me llevaba hasta la casa, caminando llegué como a las 8:30 de la noche a la casa. Pero cuando llegué a la esquina que cruzaba para llegar a la casa, veo un carro bellísimo parado frente a la casa. Eso era un barrio de gente pobre, porque yo sí siempre he sido pobre. Y entonces yo dije, uy, ese carro de quién será, y está frente a mi casa. Bueno, cuando llego, el señor del dibujito en mi casa, esperándome con la plata, y yo no perdí el ritual, ¿ve? O sea que uno tiene que darle preponderancia a lo divino, su justo valor. Y entonces la primera me la hizo, por la segunda no. Sí, eso no podía ser. Bueno, hermanitos, ajá. No, mire, el termómetro para medir el perdón, para medir la comprensión, para medir todos los procesos que hay dentro de uno, que se dan dentro de uno, hasta ahora para mí ha sido el de la paz interior. Es un termómetro bellísimo. Cuando yo perdono a alguien y lo veo y me siento en paz con él, sé que he perdonado. Así es la comprensión. Cuando yo digo he comprendido y no me quedan dudas, no hay nada que se me atraviese dentro de lo que hice como comprensión, siento que he comprendido. Ahora hay que diferenciar algo más. La comprensión es gradual y nosotros, de acuerdo a la intensidad del trabajo, vamos gradualmente abriendo las puertas de la comprensión. Llegará el día en que nuestra comprensión es absoluta, o sea, tenemos la verdad en la mano. ¿Ve? Esa es la realidad de eso. Entonces eso es gradual, pero debe sentirse la satisfacción, la paz de que lo hizo. Exactamente, cada nivel de esos tiene mente y cada nivel de esos tiene esencia. Por lo tanto, la relación muy íntima entre ellos es liberar toda la energía de la conciencia que hay en cada nivel de esos. Al liberarla, esa conciencia es la que hace, como quien dice, la selección de lo bueno y lo acoge para sí y lo demás es desechado. Esa es la íntima relación de todo nivel de comprensión, que al final pasa a ser como agregarle luz a nuestra propia luz interna. Si uno ha perdonado y está en paz con ella, con la persona, no hay soporte dentro de uno para que eso cause daño.
Observen el ejemplo electrónico que nos permite entender un poco más esto. Imaginemos a la radio BBC de Londres transmitiendo para la América Latina. ¿Quién reacciona ante las informaciones de la radio? ¿El que le escucha o el que no le escucha? Bueno, cerremos nosotros ese receptor que tenemos dentro y no nos pasará nada. Lo mismo sucede con los elementos de posesos, por ejemplo. Mientras no haya dentro de la persona humana el elemento subjetivo, egoico, en actividad, nada tienen que ver las entidades externas con lo que pasa allí, no pueden hacer nada. Eso es cerrar las puertas. Eso es lo que les decía cuando empezábamos con el proceso de meditación, aprender a abrir y a cerrar a tiempo. Eso es lo que hay que hacer. ¿A quién atrae la lujuria? Por ejemplo, un cuerpo lujurioso, a quien tiene lujuria adentro. Otra persona que no la tiene, ¿qué le pasa? Bueno, da un beso, así como lo hacen los estimables caballeros rusos, besan al hombre, hombre con hombre, pero entre ellos eso no es mal visto, esa es su costumbre, y lo hacen dentro de su costumbre sanamente. Pero nosotros, uy, este hombre está volteado, dice uno. Y no se trata de eso, una costumbre, ¿sí? Entonces, obsérvense que esas son las diferencias de los niveles de cultura y de los niveles de educación. Y nosotros necesitamos entender que la cultura es muy universal y sin embargo se fragmenta en niveles de entendimiento, y que la educación, que es la única herramienta de progreso para la cultura, también es universal, pero se nivela o se desnivela a nivel de costumbres. ¿Ve? Eso es lo que hay que aprender. Y así no estamos criticando a los demás, ni nos estamos asustando nosotros. ¿Ve? Así nos permitimos mantener un equilibrio. Bueno, hermanos, ahora sí, ustedes me disculpan, pero hemos estado frente a ustedes en el día de hoy por 2 oportunidades. Me permito ahora, por circunstancias del tiempo que hay para otro trabajo, me permito desearles muy buena noche y que en cualquier momento que sea determinado por ley podamos volver a dialogar, pero por favor estudien, mediten, traten de buscarse, traten de encontrarse ustedes mismos, hagan de la ciencia gnóstica el verdadero paraíso que ustedes necesitan tener. Y por favor experimenten las cosas, no crean. Si son para creyentes, allá donde estábamos bien. Yo creo que allá estábamos creyendo, ¿no? Pues aquí hay que quitarnos eso, hay que comprobar dentro de nosotros mismos los acontecimientos que se viven, buscar las soluciones en nosotros, aprovechar de todo lo que nos sirve, desechar lo que no sirve, y eso es una autoselección que le corresponde a cada uno de nosotros en particular. Yo les agradezco de todo corazón su presencia, su atención. De nuevo les pido que cualquier término, frase u oración que se haya pronunciado y que haya golpeado la sensibilidad de alguno de ustedes, pues por favor lo disculpan. Son procesos de la forma y procesos de lo que hay dentro de nosotros en actividad. A veces, si se quiere, somos hasta duros, pero creo que a veces es muy conveniente también. Muchas gracias. El venerable maestro les pide les da su bendición y hasta la próxima oportunidad. Sin cuidado lo que mucha gente opine en cuanto a mi trabajo. Yo estoy claro en lo que estoy haciendo. No quiero que el pueblo gnóstico se vaya a meter en comparaciones. La gnosis y el camino iniciático no tiene comparación. Nosotros podemos llegar a la séptima y mayor y no podemos decir que porque tenemos esa experiencia ya conocemos el camino del hermano. Cada persona tiene un proceso diferente. Cada persona tiene la opción de ponerse en condiciones de continuar o quedarse donde quiera. Hay momentos del camino de uno que le exige trabajo muy de fondo. Ahí que, queridos hermanos, nosotros debemos dejar
algunos escritos en relación a estas cosas, pero vuelvo y repito, yo les pido, en nombre de Dios, en nombre del ser interno de cada uno de ustedes, que no nos metamos en el proceso de la vida iniciática de otra persona. Eso no se conoce. Alguien escribe por ahí en un letrerito que está en la casa. Un discípulo le dijo, maestro, yo lo acompaño en tu camino. Yo le digo, no se le ocurra recorrer mi camino, anda en tuyo. Así que, vuelvo y repito, no tenemos un mapa para saber cuántas vueltas tenemos que dar en nuestro camino. Esto es muy profundo, esto es muy individual, esto es muy íntimo. Así que, queridos hermanos, hay que tener cuidado. Yo pienso que las experiencias ya que hemos adquirido en las etapas pasadas son más que suficientes para que uno vea su propio camino y deje que cada quien, el que se queme, que sople, como dicen por ahí. Habla de Cristo, pero nos estamos refiriendo del Cristo íntimo. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección surge lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles